Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Bueno, estamos en un tema bien interesante, bien jugoso, que es la sanidad que Jesucristo ganó por nosotros, para nosotros, en la cruz. Y Rafael, ¿puedes hacer entonces un resumen para adentrarnos ahora más profundo en este tema? Sí, lo que estábamos hablando en el programa anterior, estábamos hablando sobre la sanidad, de aquello lo que Cristo ha ganado por nosotros, y básicamente el punto principal o la raíz de lo que estamos hablando lo encontramos en Gálatas 3:13 y 3:14, que básicamente la maldición vino sobre Jesús para que tú y yo caminemos en la bendición, y parte de esa bendición es que tú y yo caminemos en sanidad, ¿verdad? Y como lo vimos en Isaías 53, Isaías era un profeta que estaba del Antiguo Testamento, el cual él profetizó aquello que iba a venir, aquello que iba a pasar en la cruz. Y como vimos en el versículo, si no estoy equivocado, sobre el versículo 5, dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Él estaba viendo hacia el futuro. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no había venido. Eso no había pasado. Y después vimos en Primera de Pedro 2, versículo 24, en el cual dijo, por las llagas de Cristo fuimos sanados. Por las llagas de Cristo fuimos sanados. Entonces, Pedro estaba viendo hacia el pasado, hacia lo que Cristo hizo en la cruz. Isaías estaba viendo hacia el futuro. Y los dos se encuentran en el trabajo redentivo que Jesucristo hizo en la cruz. Y la iglesia hoy tiene que mirar es al pasado. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo está basado en lo que Cristo hizo en la cruz por y para nosotros. Ahora, estamos viendo sobre la voluntad de Dios para sanar, y eso lo vimos muy claramente en Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 38, donde dice que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo, que Dios estaba con él, que él vino para hacer cosas buenas y para sanar a todos los que estaban enfermos, a todos los que estaban oprimidos por Satanás. Estamos viendo también en Lucas, en el capítulo 5, donde nos encontramos esta mujer que estaba oprimida, ¿verdad? Por 18, estaba confundiendo las dos historias completamente diferentes, pero la mujer, el leproso que vino a él en Lucas 5, ¿verdad? El leproso vino a él y le estaba diciendo, Jesús, yo sé que tú puedes. Pero la cuestión es, lo que se pregunta a todo el mundo es lo siguiente: todo el mundo sabe que Dios puede, lo que no saben es que Dios quiere. Y el leproso se le acerca a él diciendo, yo sé que tú puedes sanarme, y Jesucristo dijo, sí quiero, sí quiero. Después en Lucas 13 estábamos hablando de la mujer que estaba encorvada, que la palabra dice que por 18 años, la palabra, de hecho, en la versión que yo estaba leyendo decía, por 18 largos años estaba encorvada. Y Jesús le dijo, estás libre de tu enfermedad, dándonos a entender que es su voluntad. Des en cuenta otra vez a aquellos que nos están oyendo, que en ningún momento Jesús le dijo, oye, ¿estás aprendiendo debido a que tienes esta enfermedad porque mi padre te está enseñando algo? ¿O esta enfermedad es porque te estamos enseñando algo lo cual no sabías? No. La palabra siempre indica que toda opresión, que toda enfermedad era del enemigo, y que Jesucristo vino a liberarla. Vino a que la opresión no estuviera sobre ellos, que estaba siendo ejercida por Satanás. Sí, de hecho en Lucas 13 nos dimos cuenta como Jesucristo dijo, y a esta mujer que estaba oprimida por Satanás, 18 años. Sí, en mi versión pone 18 largos años, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es sanarnos. Y la palabra, como lo vimos en Lucas 5, en el leproso, Jesús dijo, sí quiero. No es solamente de que Dios puede. Todo el mundo sabe que Dios puede, pero lo que tú y yo tenemos que entender es que Dios quiere.
Entonces la gente dice, entonces si Él quiere, ¿por qué no ha hecho nada por mí? He ahí el gran detalle. Si usted no había entendido lo que hasta ahora está entendiendo, usted no se había puesto en posición de recibir, porque usted tenía una confusión en su mente de que Dios lo está enfermando, Dios lo está sanando, Dios lo está maldiciendo, Dios lo está bendiciendo, Dios no me quiere, Dios sí me quiere, mejor dicho. Y mientras usted esté en esas dos aguas, el que duda no recibirá nada del Señor. Sí, como a mí me gusta ponerlo, no va a recibir absolutamente nada. ¿Y por de qué? Dios. Porque en Santiago lo dice que cuando tú estás como que llevas como una ola para acá, para allá, la palabra dice, date cuenta de que aquellos que están así van a recibir absolutamente nada de Dios. ¿Verdad? Ahora, Adriana, hay una cosa que me gustaría, hay un versículo en el cual me gustaría que tú y yo hablemos un poquito al respecto hoy. Y lo encontramos en Santiago capítulo 5, aquellos que tienen su Biblia y están con lo que pueden mirar. En Santiago capítulo 5, en el capítulo 5, perdón, en el versículo 13, de hecho vamos directamente al capítulo 14, dice, ¿estás enfermo alguno de ustedes? ¿O está enfermo alguno de ustedes? Y generalmente la respuesta es sí, en una congregación, ¿verdad? Hay gente que está enferma. Dice, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, aquella persona que está enfermo es la persona que debe llamar a los ancianos para que oren por él. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Bueno, Rafael, tú estás leyendo la Nueva Versión Internacional, que está mucho más claro que en la versión de la Reina Valera. ¿Por qué? En la versión de la Reina Valera, Santiago 5, tú acabas de decir, ¿está algún enfermo de vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y el versículo 15 lo dice diferente, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Mira que tú acabas de leer Nueva Versión Internacional y dice sanará. Entonces la gente dirá, pero ¿cómo así que salvará? ¿Cómo así que sanará? Muy sencillo. La palabra utilizada en el original es Shalom. Entonces, Shalom significa paz, sanación, salvación, sanidad, prosperidad, todo esto, ¿ok? De hecho, también la palabra soxo, ¿ok? Que es en griego. Entonces, aquí lo que tradujeron en la Reina Valera fue, cuando tradujeron la palabra Shalom o soxo, lo que hacen es decir, la oración de fe, en la Reina Valera pusieron salvará. Pero en realidad esa palabra original puede ser traducida sanará, o prosperará, o liberará. Entonces, está más acertada la traducción de la Nueva Versión Internacional porque puso de una vez el significado de la intención de lo que significaba la palabra, que es la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Exactamente, pero ahora hay otra frase aquí, otra palabra en el versículo 14, Adriana, que tú también querías mencionar, y dice llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A qué se refiere con la palabra esos ancianos? Es una persona que sea madura espiritualmente. De hecho, está en Romanos, habla de la diferencia de cristianos carnales y de cristianos espirituales. Una persona madura es aquella que camina en el espíritu, tras el espíritu, y no que camina tras la carne. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona dice, no, es que yo llevo 40 años en el evangelio, entonces yo soy un anciano en la iglesia? No, puedes llevar 40 años en la iglesia, pero si no ha entendido la cruz,
es un cristiano carnal. Exactamente. Solo una persona madura espiritualmente es la persona que está completamente convencida del significado de lo que Jesucristo hizo, lo ha aplicado en su vida, y así llueva, truene, relampaguee, así los sentidos, la vista, el olfato, el oído, le diga cualquier otra cosa, esa persona se planta en la palabra y lo que diga la palabra es. Exacto. En otras palabras, sí, simplemente se puede decir así: una persona espiritual es aquella persona que camina de acuerdo a lo que está escrito. O sea que si usted llama a alguien que no es una persona espiritual, así lleve 40 años metido en una iglesia, o 60, o 80, o 100 años, lo que esa persona va a venir a decirle a ustedes, va a coger el aceitico y esa persona le vas a decir, bueno, vamos a orar por usted. Cogen el aceitico, se lo van a poner y le van a decir, si es la voluntad de Dios, que te sanes. Si es la voluntad de Dios, que te mueras. En el nombre de Jesús, amén. Exactamente. Entonces, y esa oración es simplemente, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso no es una oración de fe. Ahí simplemente está diciendo, si Dios quiere que se muera, si Dios quiere que viva, en el nombre de Jesús, amén, listo, chao. Y salió salió del paso y el enfermo se quedó, ups, al fin, ¿qué? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Que me sane o que me muera? Por lo tanto, no recibió nada. Y como no recibió nada, la condición de la persona va a seguir completamente igual o peor. Sí, date cuenta que la última frase del versículo 16 nos da una clave muy importante. Dice, la oración del justo es poderosa e eficaz. Es poderosa y es eficaz. Pero dice que no es la oración en sí, es la oración del justo. ¿Quién es la persona justa? La persona justa es aquella persona que entiende que fue lo que hizo Cristo en la cruz por él o por ella. Esa es la persona justa. Una persona que camina en el conocimiento de que quién es Cristo en esa persona. Y que fue justificado por la sangre del Cordero. Si hay una persona que llega y le dice a usted, es que yo soy justo, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, por lo tanto, yo soy justo. No, esa persona no es justa. Esa persona está creyendo que es justa por las obras. Exactamente. Las obras son el resultado de entender que nosotros somos la justicia de Dios en nuestro espíritu. Y no por nuestras obras. Exactamente. Exacto. Entonces, ahora, esa por una parte, pero después te viene otra diciendo, bueno, es que yo no soy digna, pero soy humilde, y yo soy humilde, pero quiero orar por ti, porque eso dice la palabra. Eso es otra persona que no ha entendido que es la justicia de Dios, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:21 dice que nosotros somos la justicia de Dios, hemos sido justicia, ¿verdad? Somos justicia de Dios en Él. Entonces, una persona justa es una persona que conoce y ha entendido y camina en el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, date cuenta que la palabra dice en la última frase del versículo 16, dice la oración del justo. Y una vez más el énfasis no está en la oración, porque hay mucha gente que ora pero no tiene resultados. Y aquí dice la oración del justo es la que es poderosa y es eficaz. Ahora, ¿qué significa la palabra eficaz? La palabra eficaz, si lo vamos al original, nos da a entender que es la persona que puede cambiar la situación para el beneficio de la otra. Entonces, la persona que es justa, la persona que entiende que camina siendo la justicia de Dios y ora basado en el conocimiento de la obra redentiva de Jesucristo, de que Él, por las llagas de Cristo, hemos sido sanados, y camina y ora basado en lo que Cristo ha hecho, esa persona tiene la capacidad de darle el cambio a la situación de que está enfermo. Claro, porque hay muchas personas, Rafael, cuando están en una iglesia, que son bebés. O sea, me refiero a bebés en Cristo y no entienden todo esto que venimos hablando hace 40 programas,
que no saben nada, solo saben, ay, Dios me ama y un día me salvó y tales, pero no han entendido todavía esto. Por eso es que Pablo dice, renovad vuestro entendimiento. La posición número 1 que debe tener cualquier persona cuando nació de nuevo es empezar a renovar el entendimiento, a llegar a un punto en su vida en que, como les decía, llueve, truene o relampaguee, se para en la palabra. Entonces, cuando la oración de fe de una persona, por ejemplo, hay un bebé, un cristiano, pues que apenas está aprendiendo, está enfermo, entonces ese cristiano llama a otro que es un cristiano que ya entiende muchas otras cosas, entonces ese otro cristiano viene e impone las manos sobre esta persona que está enferma, lo unge con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. O sea, ¿qué pasa? Hay una impartición de la unción de Dios que hay en una persona cristiana madura espiritualmente, y cuando ora, lo que ora es, le ordena a lo que esté agravando esa persona, le ordena que sea sacado y echado en el mar. Prácticamente lo que dice Marcos 11, 23 y 24, cuando Jesucristo está hablando del poder de las palabras, que le dice que si tuvieras fe como una semilla de mostaza, tú le dirías a este montaña, quítate y échate en el mar, y lo que diga esa persona será hecho. Entonces, lo que hace la oración de fe es cuando alguien va a orar por usted con este conocimiento, le ordena a eso que se largue en el nombre de Jesús. Y cuando se larga en el nombre de Jesús, más encima dice, porque por las llagas de Cristo fuimos nosotros sanados. Ahí hay una impartición de la unción del poder de Dios cuando imponemos las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Ahora, la persona que recibe esta oración no debe empezar a chequearse el cuerpo. No. ¿Por qué? Porque Satanás le va a decir, ay, tú no fuiste sanado. No, aquí estamos hablando, son cosas espirituales. Inmediatamente, una persona ahora, con base a lo que Rafael les está diciendo, con ese conocimiento, impone las manos sobre el enfermo, inmediatamente el proceso de sanación empezó. Exactamente. Por eso dice, serán sanados. Puede ser gradualmente, día a día, empieza la recuperación, ¿cierto? Entonces, no es que usted ya oraron y no pasó nada, no se vaya a los sentidos. Tenemos que creer espiritualmente qué pasó y decir gracias Señor, está hecho. Esa es la medicina. Es como la medicina que usted va donde un médico y le dice, tómese estas 3 pastillitas durante 20 días. Y seguro usted se va a mejorar. Vea, la medicina no mejora nada. Lo que hace la medicina es poner simplemente que el cuerpo pueda, las defensas, atacar lo que está atacando el cuerpo, ¿cierto? Sí, correcto, Adriana. Déjame hacer una explicación aquí para que la gente entienda muchas veces, porque muchas veces pasa lo que tú acabas de decir, que la gente ora y de repente se empiezan a chequear el cuerpo a ver qué pasó, y cuando ven que físicamente no ha habido cambio, dicen, pues no funcionó. Pero lo que no entienden es que cuando uno ora, primero va al espíritu, ¿verdad? Toda la parte espiritual primero sucede en la parte espiritual antes que se refleje en la parte natural. Y te voy a dar un par de ejemplos para que la gente vea esto. En Juan 4, ustedes se acuerdan la historia de Jesús cuando Jesús sanó al hijo del funcionario, uno de los funcionarios real, que se acercó a él y le dijo, ven a sanar mi hijo porque se está muriendo. Y Jesús, del centurión. No, eso está en Mateo, este es otro. Bueno. Entonces, esto es en Juan 4, y Jesús empieza a decir, ¿cuántas veces tengo que estar con ustedes? ¿Cuántas señales tengo que hacer para que crean? Y entonces simplemente Jesús le dice, vuelve a tu casa, su hijo vive, ¿ok? Y entonces date cuenta que aquí, que cuando venían unos sirvientes de su casa, le dijeron, ya su hijo vive, y el Señor le preguntó, ¿cuándo se empezó a mejorar? Y entonces cuando le dijeron, fue ayer a cierta hora, él se dio cuenta que fue al mismo tiempo que Jesús dijo, tu hijo vive. Pero date cuenta que la palabra dije, ¿cuándo comenzó su hijo a sentirse mejor?
Eso implica que hay un procedimiento que no fue inmediato. Aunque Jesús dijo, tu hijo vive, eso no fue físicamente el hijo, no simplemente saltó a la cama y empezó a correr. Eso pasa muchas veces y en las escrituras lo refleja. Pero en este caso, simplemente dice, empezó a sentirse mejor. Claro, y mira que en Juan 4:50 dice, cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, para que este acto haya ocurrido, el que recibe tiene que creer lo que está haciendo el que da. Exactamente. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de hace 4 programas de esta señora que estaba llena de todas estas ronchas por todo su cuerpo. Ella creyó la palabra, ella se puso en posición de recibir y lo recibió. Y ella inmediatamente, las ronchas seguían ahí, igual de cafés, igual de gordas, igual de grandotas por todo el cuerpo. Al otro día, esta mujer simplemente abrazándonos porque tenía ya puntitos. Exactamente. No sé, y seguramente ya no debe tener ni puntos. Pero simplemente la sanidad tiene un tiempo de operación. Exactamente. Adriana, ¿tú te acuerdas en Marcos 11? ¿Te acuerdas cuando Jesús dio el ejemplo sobre cómo funciona la fe y le dijo a la higuera, de hoy en adelante no vas a producir fruto? Y ellos siguieron adelante, volvieron por el mismo camino y nada había pasado. Fue no hasta la mañana siguiente que Pedro se dio cuenta y dice, la higuera murió. Pero la palabra dice que empezó a morirse en el momento que Jesús le dijo, de hoy en adelante no vas a producir. ¿Dónde dice la palabra que empezó a morirse? En las raíces, ¿verdad? ¿Dónde se murió desde las raíces. De las raíces. ¿Dónde están las raíces? Las raíces están debajo de la tierra, es algo que no se ve. Ahí es donde se ve la parte natural y la parte espiritual. La parte natural no la vieron hasta el día siguiente, a la mañana siguiente, cuando Pedro se dio cuenta que la higuera se había muerto. Pero la higuera se estaba ya muriendo desde el momento que Jesús le dijo, de hoy en adelante no vas a producir, y se murió desde las raíces. Entonces, Rafael, hay como 3 voluntades aquí en esta situación. La voluntad de Dios es sí quiero. Exactamente. Sí quiero. Esta es mi voluntad, por eso fue Cristo a la cruz. Hay un Satanás en la tierra que no quiere, que usted lo entiende, pero yo sí quiero. Está la voluntad del que ora. Si el que ora está diciendo, no, pues si es la voluntad de Dios que te mueras o que viva, ese no entendió ni papa, por lo tanto ahí está cortando el poder de sanador de Dios. Sí. Pero ahora, si Dios dice, sí quiero, que es como lo dice, el que ora sabe que él sí quiere y ora correctamente la oración de fe, ahora entra la tercera voluntad, que es el del que recibe la oración. Porque si del que recibe la oración, después de que Dios sí quiere, el que oró también entiende que Dios sí quiere y ora correctamente, pero el que recibe la oración lo que dice es, no, yo no creo eso. Exactamente. Cortó el poder. Exactamente. Y ahí en ese ejemplo es el que sí podemos ver lo que tú estabas hablando antes en Mateo 8 del centurión. ¿Te acuerdas? El centurión le dijo que uno de mis soldados, uno de los míos, está enfermo. Y Jesús le dijo, pues yo voy y lo sano. Y el centurión que le dijo, no, maestro, no es necesario que tú vengas a mi casa. Simplemente di la palabra y él será sano. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo, no he encontrado tanta fe en esta persona como en todo Jerusalén, en todo Israel. No he encontrado tanta fe. ¿Por qué? Porque el centurión entendió lo que es la autoridad, entendió que Jesús podía, Jesús quería, y lo único que él tenía que saber es que él lo iba a decir. Y entonces por eso fue lo que pasó. Pero el centurión exactamente estaba en lo que tú acabas de decir. Él sabía que él podía y sabía que él quería. Él lo único que necesitaba es que Jesús dijera, está sano. Entonces también podemos ir a ese ejemplo que tú estabas diciendo del hombre noble en Juan 4, versículo 50. Él dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Entonces, obviamente aquí entra la voluntad de la persona que está enferma. Sí. ¿Vamos a creer entonces lo que Cristo hizo en la cruz o te vas a dejar seguir engañando? Sí, y mira lo que dice en Santiago. Tú mencionaste esto anteriormente al principio del programa, Adriana, pero en Santiago 1, en el versículo 6 dice, pero que pida con fe, sin dudar,
Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Claro, ¿por qué, Rafael? Porque Satanás quiere que usted no entienda. Y mientras usted no entienda, Satanás le puede robar la verdad de la palabra y seguir la manifestación de la enfermedad en su cuerpo. Pero cuando usted entiende, usted ya no va a dudar. Simplemente así usted vea que tiene una manifestación de una enfermedad en el cuerpo, usted ya sabe, esto es ilegal en mi cuerpo, se tiene que ir porque Cristo lo llevó en la cruz. Por lo tanto, lo echa fuera en el nombre de Jesús y por lo tanto reclama que por su llaga fue sanado. Y es por eso tan importante la Santa Cena, Rafael. Volvemos al tema de la Santa Cena. Cuando una persona no toma la Santa Cena con este conocimiento que estamos hablando, de nada le aprovecha. Y de hecho en la iglesia de Corintios era la razón por qué había tantos enfermos y por qué se morían tantos antes de tiempo, que cuando Pablo le dijeron, vea todos estos enfermos que hay acá, Pablo, vea toda esta gente que se ha muerto antes de tiempo, y Pablo decía, pero ¿cómo así? Un momentico, ¿qué está pasando aquí? Y Pablo descubre, esta gente no está discerniendo el pan y no está discerniendo el vino. Entonces Pablo les dice, el que come indignamente sin discernir lo que Jesucristo hizo en la cruz, señoras y señores, si ustedes están comiendo el pan porque es un ritualito que hay que hacer, no, pues yo no sé cada cuánto en la iglesia lo harán, o el vinito ahí en el ritualito, no, estamos hablando del poder del evangelio, por Dios. Cuando uno está celebrando la Santa Cena y está comiendo el pan, está diciendo, Cristo, tú llevaste esta enfermedad, tú llevaste este dolor en la cruz para que a mí la sanidad que me corresponde me alcanza. Te doy gracias, Cristo. Y así come el pan y también así toma el vino, porque sabe que fue perdonado, que no está condenado, que fue justificado delante de Dios. Si uno hiciera estas cosas con este conocimiento, seríamos poderosos en esta tierra, Rafael. Exactamente. Y ahí está la clave de todo. Tenemos que discernir de que aquello que Él hizo es para nosotros y por nosotros, y que Dios quiere, Él puede y quiere que nosotros caminemos en sanidad. ¿Verdad? Y eso, de hecho, hay un versículo interesante en Hebreos 11, en el versículo 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aún la Santa Cena la tenemos que tomar en fe. Porque obviamente tenemos que hacerlo en fe sabiendo la obra redentiva de Cristo, por la razón por la cual Él fue a la cruz. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Entonces tú no solamente tienes que tener en fe de que Dios es, pero tienes que tener fe de que Él te va a recompensar. Él tiene que tener la fe de que Dios puede, pero si Él sí quiere. Y también que Él quiere. Por eso cuando uno tiene todo este conocimiento concentrado, uno, Rafael, entiende lo poderoso que es Cristo en uno, en el Espíritu, y que la enfermedad ni el dolor tienen poder sobre usted, porque la herencia que usted recibe como hijo de Dios, descendiente de Abraham, que creyó en Cristo, y la sanidad es suya. Exactamente. Qué revelación tan importante y tan poderosa es saber quiénes somos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bendiciones. Bendiciones y hasta la próxima. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.